Física general y laboratorio, cinemática en dos dimensiones. Ecuaciones de movimiento. Como ya se explicó anteriormente, las ecuaciones de movimiento son funciones vectoriales paramétricas que se pueden representar en coordenadas rectangulares. En este caso, como son dos dimensiones, tenemos el vector de posición R como una ecuación de x de t en y de t en j. Esta sería la ecuación de desplazamiento, la ecuación de posición. La función de velocidad sería bx de t en y más by de t en j. Y la aceleración sería, la aceleración es igual a la aceleración en x de t en y más la aceleración de y de t en j. En este caso usamos nosotros coordenadas cartesianas en dos dimensiones. Tendríamos nosotros el eje x y el eje y, los dos como funciones vectoriales, los dos como funciones paramétricas del parámetro t. Si agregamos el eje del tiempo, tendríamos un pseudo sistema cartesiano de tres dimensiones. Sin embargo, el tiempo no es una dimensión espacial, se trata más como un parámetro de referencia. Con esto podemos hacer análisis por separado de cada eje. Tanto en las coordenadas x y y son funciones que dependen del tiempo. Entonces nosotros aquí tenemos una variable independiente t y una variable dependiente y de t y otra variable dependiente y de t. Entonces nosotros podemos graficar con respecto del tiempo la función de la posición en y podemos graficar con respecto del tiempo la función de posición de t. Ecuaciones de desplazamiento o ecuación de desplazamiento. La posición de una partícula en el plano cartesiano está definida por un vector de posición cuyas componentes son funciones del tiempo. Entonces tenemos nosotros aquí ya en el plano, esta es la trayectoria de la partícula, ya en el plano en dos dimensiones. Cada uno de los puntos que conforman esta trayectoria se puede representar con un vector de posición r de t igual a x de ti más y de t j. Que cada punto, cada vector que se forma para un instante de tiempo ti, se puede obtener una coordenada específica, x de ti, y de ti para un tiempo ti. Entonces nosotros tabulamos, empezamos desde t igual con 0 hacia adelante, t0, t1, t2 hasta tn. Cada uno de estos tiempos va a generar una coordenada específica en x al evaluar el tiempo en la función de x y una coordenada de y al evaluar el tiempo en la función de y. Estos dos puntos nos dan la coordenada específica. Para cada tiempo nos da una coordenada específica de x y y. Para la ecuación de velocidad, al igual que en la posición, la velocidad se puede representar con dos ejes de velocidad, uno en x y otro más en y. Tenemos aquí la trayectoria de la partícula en dos dimensiones, el vector de posición a este punto específico para ti. De aquí nosotros ponemos en la partícula los ejes de velocidad, velocidad en x, velocidad en y de aquí trazamos nosotros un vector, el vector de velocidad de y. Que este vector está compuesto por las coordenadas bx de ti más by de ti para un tiempo específico ti. Y este vector sería el vector de velocidad igual a bx de t en y más by de t en j. Y al igual que con la ecuación de desplazamiento, para cada valor de t nosotros obtenemos, al evaluar el tiempo en la función de velocidad en x, una coordenada de velocidad de x y una coordenada de velocidad en y. Esta tupla de valores son las componentes del vector de velocidad para un tiempo específico. Y al igual que en la posición y en la velocidad, la ecuación de aceleración se puede representar con dos ejes de aceleración, uno en x y otro más en y. Entonces hacemos lo mismo, pero en lugar de poner velocidad ponemos la aceleración. Tenemos la aceleración en x, la aceleración en y, tenemos el vector de aceleración de esta partícula, que sería este de acá. La aceleración de t es igual a x de ti más a y en j. Este vector se mueve o cambia conforme cambia t. Para cada valor específico de t, nosotros obtenemos una coordenada de aceleración de x y una coordenada de aceleración de y. Aquí debe ser la aceleración, dejen cambiar esto rápido. Esto debe ser aceleración de y. Y para cada tupla de valores obtenemos nosotros las coordenadas que va a ir de cada punto. Entonces conforme cambia t, también va a ir cambiando la aceleración. Ahora, ya combinando las tres ecuaciones, tenemos ya caracterizado todo el movimiento. La trayectoria de la partícula,
cada uno de estos puntos trazamos un vector de posición, que es este vector en rojo, que es el vector de posición, x de ti más y de tj. La partícula en alguna de las posiciones o en todas las posiciones tenemos un vector de velocidad. Velocidad de t es igual a bx de ti más by de tj. Y la aceleración, que sería la aceleración igual a la aceleración de t en i, aceleración en x de ti más aceleración de y de t en j. Entonces tenemos nosotros tres ecuaciones que describen el movimiento a lo largo de toda la trayectoria en el plano de una partícula. Ahora, una forma sencilla de analizar estos problemas es haciendo análisis por separado en x y y. De cierta manera es como si hiciéramos dos análisis independientes, ya que tenemos las ecuaciones de movimiento en x, la aceleración en x, velocidad en x, posición en x, y tenemos las ecuaciones de movimiento en y, aceleración de y, velocidad de y posición de y. Partiendo de la ecuación de la aceleración, se pueden encontrar las demás funciones empleando algo de cálculo. La función de velocidad sería igual a la evaluación de la integral desde algún tiempo de inicio hasta tiempo t de la aceleración en x con respecto del tiempo. Y la función de posición sería la integral de la función de la velocidad con respecto del tiempo. Para y igual, la velocidad en y sería igual a la integral de la aceleración en y con respecto del tiempo, y la función de la posición sería la integral de la función de velocidad de y con respecto del tiempo. Es más sencillo partir de la ecuación de desplazamiento o de la ecuación de posición, y siempre es importante tener condiciones iniciales. Ahora, ¿por qué es más sencillo empezar con la ecuación de desplazamiento de aquí? Porque sabemos que la función de la velocidad sería la derivada de esta función, de la función de desplazamiento en x. La función de aceleración en x sería la derivada de la función de velocidad en x. Y siempre es más fácil derivar que integrar. Para y sería igual. Derivamos la posición de y obtenemos la velocidad en y. Derivamos la velocidad en y obtenemos la aceleración en y. Entonces, de una de las funciones siempre podemos obtener las otras dos. Si tenemos la aceleración, podemos obtener las otras dos. Si tenemos la posición, podemos obtener las otras dos. Si tenemos la pura velocidad, podemos obtener las otras dos. Movimiento en dos dimensiones. Como aún no dominan ustedes las herramientas de cálculo infinitesimal, en este curso nos limitaremos al estudio de un único tipo de movimiento en dos dimensiones. Este tipo de movimiento se le conoce como tiro parabólico o trayectoria parabólica. La trayectoria parabólica tiene las siguientes ecuaciones de movimiento. En x tenemos la aceleración en x es nula, la velocidad en x es una velocidad constante v0 de x, la posición en x sería igual a v0x por t más la posición inicial en x. Las ecuaciones de movimiento en y sería la aceleración en y es igual a menos g, donde g es la aceleración de la gravedad, y es negativa porque la aceleración va hacia abajo y el eje positivo de las y va hacia arriba. La velocidad en y sería menos g por t más velocidad inicial en y. Y la posición en y sería menos un medio de la aceleración de g por t al cuadrado más v0y por t más y0. Estas serían las ecuaciones generalizadas de trayectoria parabólica, el movimiento en x y el movimiento en y. Ahora, de estas ecuaciones nosotros tenemos que g es la aceleración de la gravedad, v0x y v0y son las velocidades iniciales en x y y respectivamente. x0 y y0 son las posiciones iniciales en x y y respectivamente. Por eso enfatizamos que necesitamos siempre las condiciones iniciales de posición, velocidad, posición y velocidad. Nótese que el movimiento en x es MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y el movimiento en y es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Velocidad inicial. En la trayectoria parabólica tenemos un dato importante que es el vector de velocidad inicial. Este vector tiene como magnitud v0 o la velocidad inicial y tiene como dirección el ángulo θ0. A este ángulo θ0 se le conoce como el ángulo de disparo o ángulo de elevación. Entonces, la mayoría de los problemas de tiro parabólico siempre hay que indicar una velocidad inicial de disparo y un ángulo inicial de disparo. Con esta información nosotros obtenemos las velocidades iniciales tanto de x como y. V0 de x es igual a v0 por coseno de θ0
y B0y es igual a B0 por el seno de teta 0. Ahora, si nosotros nos dan los valores de B0x y B0y, entonces podemos obtener el valor de B0 como la raíz cuadrada de B0x al cuadrado más B0y al cuadrado. Y teta 0 sería el arco tangente de B0y sobre B0x. La trayectoria parabólica tiene puntos de interés relevante, principalmente estos tres. Todos los puntos pueden ser relevantes dependiendo de lo que pide el problema, pero estos tres puntos son como los más comunes. El punto de inicio, el punto de máxima altura y el punto de máximo alcance. Máximo altura porque es el valor máximo que alcanza y máximo alcance porque es el valor máximo en x. Entonces, punto de inicio, valor máximo en y valor máximo en x. Estos puntos tienen las coordenadas x0 y y0 para tiempo igual con t0. Generalmente t0 es 0, entonces sería para t igual con 0. El punto 2, las coordenadas serían x1, una posición x1, ym, porque sería la y máxima, para un tiempo t igual a 1. Y este punto 3 sería la coordenada alcance máximo xm por una posición final de y, para un t igual a tf, donde tf sería el tiempo total de vuelo o el tiempo de vuelo, el tiempo que la partícula o el tiempo que dura la trayectoria parabólica. Inicia aquí t igual con 0 y el tiempo que toma en llegar hasta acá se le conoce como tiempo de vuelo y le vamos a llamar tf. Punto de origen. En este punto parte el problema. Aquí tenemos todas las condiciones iniciales, t0, x0, y0, b0 y teta 0. Entonces aquí tenemos nosotros como condiciones iniciales la velocidad inicial de la partícula y el ángulo de disparo o el ángulo de elevación. Entonces tenemos t0 igual con 0, como ya habíamos dicho, vamos a iniciar siempre con t igual con 0. La posición inicial en x, que sería este punto, puede ser 0 o puede ser cualquier otro valor. Aquí lo ponemos como x0. La velocidad inicial en x dijimos que es b0 por coseno de teta 0 y es b0x. La posición evaluada en 0 sería y0, sería esta posición de aquí hasta acá. Puede ser 0, puede ser negativo, puede ser cualquier valor, y es 0. Y la velocidad inicial de y sería b0 por el seno de teta 0 y eso sería b0y, o hacia acá. Punto de máxima altura, sería el punto número 2. Sus coordenadas son x1, aquí con una coordenada x1, y y máxima, la máxima altura o el valor máximo que alcanza y, para un tiempo t igual con 1. En este punto tenemos la máxima altura para y la velocidad en y vale 0, es decir, la velocidad aquí para y vale 0 porque el proyectil sube, bueno, la partícula sube, llega hasta la máxima altura y una vez que llega ahí, la velocidad es igual a 0, cambia de dirección la velocidad y baja. Si nosotros vemos by es positivo aquí se va reduciendo, ahora by es 0 y ahora en este punto by ya es negativo, ahora by sería negativo. Y la velocidad, el vector de velocidad que va constantemente cambiando, en este punto específico vale lo mismo que la velocidad en x. Entonces los parámetros que tenemos sería t igual a t1, la velocidad en x evaluada en t1 sería la misma porque velocidad en x es constante. La posición en t1, le dijimos que vamos a llamarlo x1, sería la velocidad inicial en x por t1 más la posición inicial en x igual a x1. La velocidad en t1, ya dijimos que es 0, es en el punto donde este valor menos g por t1 es igual a la velocidad inicial de y. Es decir, este valor negativo con este valor positivo se cancelan mutuamente y eso pasa en este punto. Tenemos velocidad de y igual a 0. La posición en y, como ya dijimos también, es la máxima altura. Es el punto más alto en el que alcanza el valor en y, que sería igual a menos un medio de g por la evaluación de t1 al cuadrado más la velocidad inicial en y por t1 más la posición inicial en y. Punto de alcance máximo. En este punto tenemos el máximo alcance en x, tenemos el final de la trayectoria parabólica y el valor final del tiempo y el valor final de y. Entonces las coordenadas de este punto sería el alcance máximo de x, o sea la distancia más larga que alcanzó en x, aquí está, sería xm, coma yf, algún valor terminal de y. No necesariamente 0, puede ser cualquier otro valor. Las condiciones sería t igual a tf, que sería el tiempo de vuelo o el tiempo final. La velocidad en x evaluada en ese tiempo sigue siendo velocidad inicial en x porque la velocidad en x es constante.
La posición evaluada en ese punto ya dijimos que es xm, sería la velocidad inicial en x por el tiempo final más la posición inicial, y eso es igual a la posición final. La velocidad evaluada en este punto de y sería simplemente una velocidad final de y, no es un valor que interese propiamente. Y la posición final de y, la y evaluado en tf, pues es una posición final de y que se puede obtener evaluando simplemente tf en esta ecuación, menos un medio de g por tf al cuadrado, más b0 de y por tf más y0. Ahora tenemos un cuarto punto de interés, cuando el punto de alcance máximo para una parábola simétrica. En este lado nosotros no tenemos simetría. Llega a este punto y esta trayectoria de aquí a aquí no es la misma que de aquí hasta acá. Entonces no hay simetría. Pero cuando sí hay simetría es cuando el punto final de BY, y en TF es igual a Y0. Cuando Y0 es igual a Y final, cuando la posición inicial de Y es igual a la posición final de Y, tenemos simetría. En este caso, tenemos que el punto final es un tanto más fácil de analizar, puesto que el tiempo final es 2 veces el tiempo para llegar a la altura máxima. Si nosotros podemos calcular el tiempo que toma la partícula llegar a este punto, este es t1. Entonces el tiempo de vuelo o el tiempo final sería 2 veces el tiempo 1. La posición final o el alcance máximo de x va a ser 2 veces esta distancia, la que llegó hasta aquí, la de la distancia x1, evaluada en x de t1. Y luego la velocidad final de y va a ser, en este punto la velocidad inicial de y es acá, y en este punto ahora se va a hacer hacia abajo, entonces va a ser negativa. La velocidad de y va a ser menos la velocidad inicial de y. Y la posición final, como ya dijimos, la posición final de y va a ser la misma que la posición inicial. Ahora, la distancia. Aquí ya es un poquito más complicado calcular la distancia recorrida, porque en una trayectoria parabólica ahora ya tenemos 2 dimensiones. Nosotros podemos determinar la distancia recorrida en x haciendo algunas cosas, por ejemplo, el alcance máximo o la altura máxima. Pero si nosotros queremos calcular la distancia recorrida del proyectil, las ecuaciones no nos ayudan mucho, porque nosotros tendríamos que hacer una integral de línea para medir cuánto vale el valor de toda esta curva, porque es la distancia que recorre. La distancia es el trayecto que recorre de aquí a acá. Por eso muchas veces nos quedamos solamente con la parametrización, porque es más fácil decir lo que recorrió en X y lo que recorre en Y. Por ejemplo, aquí el recorrido sería a la altura máxima, y luego de la altura máxima se recorre esto, entonces aquí sería 2 veces la altura máxima más este recorrido. Sería 2 veces, bueno, sería hasta acá, ¿no? La altura máxima referida desde 0 pues sería desde aquí hasta abajo. Entonces la distancia sería desde aquí hasta acá, altura máxima menos posición inicial más la altura máxima. Y en X sería todo esto. Pero sí sería complicado encontrar nosotros cuánto vale la longitud de esta curva. Se necesitan herramientas de cálculo que ustedes todavía no dominan. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios en otro video.